conversación a propósito de otro tema que está marcando la agenda también, y para eso nos acompaña María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo. María Paz, ¿qué tal? Bienvenida. Llegó la... Hola María Paz, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Feliz Navidad. Estábamos aquí celebrando también. Seguimos celebrando. Bueno, partamos la conversación, María Paz, a propósito de que en la tramitación de la ley de presupuesto se abrieron cuestionamientos al sistema de admisión escolar. Bueno, estos cuestionamientos vienen hace tiempo, especialmente con los problemas de distribución de cupos que ha habido, y se creó una comisión para que generara un informe a propósito de este sistema de admisión escolar. ¿Cuál es tu impresión primero al respecto? Comisión además de la que tú vas a formar parte. Así es, sí. Bueno, en la discusión del presupuesto siempre hay puntos que son como más controversiales, y en esta oportunidad uno de ellos fue el sistema de admisión escolar, en parte por los problemas que ya, no solo ahora, sino que hace ya un rato se ve que este está teniendo. Entonces el acuerdo al que se llegó fue realizarle modificaciones, es decir, mejoras, y para eso la idea era convocar a una mesa de personas especialistas que en el fondo acordaran qué cambios se le pueden hacer, y esos cambios, la idea es que estén ahora pronto para que el Congreso y el Gobierno en el fondo puedan incorporarlo a través de un proyecto de ley. Y ojalá se puedan implementar de acá a fin de año, en el fondo, de acá al próximo año, me refiero al esto vamos a comenzar a trabajar ahora en enero. Entonces es para que esté disponible en el fondo en el proceso de admisión para el año 2026. Claro. Para un año más. Y en ese sentido, María Paz, te quería preguntar, porque finalmente el sistema de admisión ya tiene varios años dando vuelta, los problemas que tuvimos, en particular este año, la falta de matrícula. ¿Cómo podemos mejorar el sistema, pero al mismo tiempo un poco respetar la situación que están pasando las familias en cuanto a que efectivamente hay ciertos cupos disponibles, pero el sistema se los dejaba georreferencialmente equivocados, o están muy pensados de manera centralizada, o finalmente también muchas familias que están en una situación bastante compleja porque tenían estudiantes que eran hijos que tienen muy buenos estudiantes, pero los estaban poniendo en colegios donde se pasan en paro, donde vuelan las molotov de un lado para otro. O sea, el problema es bastante mayor que simplemente el sistema. ¿Cómo lo ves tú desde una perspectiva más experta, y cuántas cosas hay que trabajar o pensar en cuanto a mejorar la admisión escolar? Sí, tal cual. O sea, acá en el fondo el sistema de admisión tiene como algunas características que hay que mejorar, pero además este sistema ha permitido visibilizar un problema que cada vez se ha ido como exacerbando, creo yo, que es la falta en el fondo de una oferta de calidad. Entonces, eso de que no alcancen los cupos en los colegios te habla de que tenemos mucho que mejorar, que los colegios tienen mucho que mejorar, de tal manera de responder a lo que estaban buscando las familias que postulan a colegios financiados por el Estado. Y en el fondo ese problema, el hecho de que haya una oferta como de calidad escasa, uno podría decir, si bien no es propio del SAE, sí, creo yo, se acentúa por el hecho de que los criterios que utiliza este nuevo sistema de admisión para asignar estas vacantes, que podemos decir son vacantes como sobredemandadas en el fondo. Hay muchos niños, muchas familias que quieren postular a los mejores colegios. Entonces cobra mucha relevancia los criterios a partir de los cuales se asignan, o este nuevo sistema, o este sistema de admisión escolar asigna esas vacantes. Y en ese sentido, por ejemplo, lo más controversial, creo yo, y en mi opinión personal también lo más ilógico, es que no se reconozca el mérito académico a la hora de asignar esas vacantes más demandadas, y que por lo tanto un estudiante, un postulante que tiene buenas notas, que presenta una trayectoria de buen desempeño, de buen comportamiento, etcétera, no tenga ni una prioridad a la hora de adjudicarse un cupo en un colegio. Y como dices tú, claro, se da en el fondo la situación que va contra todo el sentido común de que un estudiante o un postulante que sea forzado, que es una persona en el fondo meritoria,
no solo no queda en el colegio que quiere, sino que de repente hasta se han quedado sin cupo por culpa de este otro problema que tiene que ver con que no hayan suficientes cupos de calidad. Y ahí, a propósito de esta discusión o este espacio que se abre con esta comisión, ¿habrá espacio o margen para debatir como la existencia misma de este sistema de admisión escolar desde el punto de vista de... Porque una cosa son los criterios que se fijen y otra es si compartimos o no la naturaleza de que es posible lograr poner los criterios que tienen las familias desde un organismo centralizado. Y eso a veces puede generar como problemas graves, porque es imposible que en la cabeza de algún técnico o algún funcionario estén, o varios, da lo mismo, estén todas las variables que las familias tengan para elegir el colegio de su hijo. Pienso como algo tan simple como la distancia de su casa al colegio. Conversábamos con una apoderada que no tenía cupo su hija porque el colegio que le asignaban era uno que estaba en su misma comuna, pero había que cruzar en Renca, que había que cruzar la Costanera Norte, y evidentemente eso no era fácil y por eso tenía que tomar una micro que pasaba por lugares más peligrosos de la comuna y ella no estaba dispuesta a eso. Entonces, claro, uno puede poner el papel que el colegio quede lo más cerca de la casa, pero claro, uno nunca va a poder estar en ese escenario en los pies de la familia o de todas las familias que van a tener que usar el sistema. Ya, yo entiendo perfectamente tu punto, porque es algo bien importante. En el fondo, acá hay un sistema que por definición lo que puede hacer es optimizar la asignación de vacantes o hacer match entre variables, le hace características de un colegio o de unas vacantes versus lo que busca una familia, un estudiante, un postulante. Pero claro, en el fondo acá solo se puede hacer sobre la base de cosas que son como medibles. Y yo estoy de acuerdo contigo en que, y no todos piensan así, pero yo sí estoy de acuerdo contigo, que creo que es lo que tú planteas, que al final la admisión a un colegio no puede medirse todas las variables y por lo tanto no hay cosas que tienen que ver con relaciones humanas que no pueden ser medidas y que por lo tanto no caben dentro de un algoritmo como supone este sistema. O sea, la intensidad de las preferencias. Yo quiero postular a un colegio que puede quedar cerca a mi casa o no, pero que en el fondo yo me siento muy interpretada con ese proyecto educativo, tal vez que, no sé, mi mamá estudió ahí, y eso es imposible como de recoger a través del sistema. Yo lo más que puedo hacer es postularlo como mi primera opción. Pero puedes quedar tú que no lo pusiste porque tengas esa misma intensidad de preferencia, incluso quizás ni siquiera lo pusiste en tu primera opción. Entonces, acá como que al final hay trade-offs. Acá lo que se buscó con este sistema era equiparar las probabilidades de que dos personas que se disputan un cupo puedan ser asignadas a ese cupo. Y para eso se trató como de hacer más objetiva la postulación. Hay quienes pensamos que el costo que implica dejar fuera estas variables que tienen que ver como al final con lo propio de las relaciones humanas, de que uno puede conocer a alguien del colegio, de lo que te decía antes, la intensidad de preferencia, que no se puede recoger a través de este sistema, en tanto no se le dé facultades, por ejemplo, a los equipos de los colegios para poder como influir sobre el proceso, entonces no puede recogerse. Ahora, tú partías tu pregunta diciéndome si en el contexto de esta mesa en que vamos a trabajar o en la discusión que se hará en el Congreso, ¿habrá espacio como para ir mucho más allá de mejorar el actual sistema de tal manera como de poder incorporar esto otro que tú me estás planteando? Y bueno, la verdad es que en términos generales el mandato que se nos da a quienes participamos de esta mesa no tiene como un por decirlo así, como un límite de que solamente tengamos que hablar de, por ejemplo, incorporar el mérito académico. Y acá llegamos a un espacio en el cual nos han dicho que vamos a poder traer nuestras inquietudes y las inquietudes que se recojan también de asociaciones de colegios, de apoderados, etcétera. Sin embargo, el acuerdo de la ley de presupuesto es acotado. Es acotado en términos de, se refiere puntualmente a lo que tiene que ver con la asignación sobre la base como de un mecanismo aleatorio. Es decir, que el desempate entre True y yo que estamos postulando sea al azar, considerando ciertos criterios que existen hoy día, pero básicamente al azar.
y no en el fondo ir mucho más allá de eso, como por ejemplo volver a lo que había antes. Eso como que no es parte del mandato de este grupo de trabajo. Aunque sí hay el espacio que se va a generar, la idea es que cada uno pueda llevar sus inquietudes y ver de qué manera se pueden traducir en mejoras al sistema que ya tenemos. Bueno, estamos conversando con María Paz Zarzola, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo. Precisamente quería profundizar en eso, porque efectivamente, esta mesa técnica en el fondo tiene ciertas limitaciones, pero en el fondo lo que se busca es poder mejorar dentro de esos límites la situación actual que estamos viendo del sistema de admisión. Pero acá vamos a tener la oportunidad de tener distintos técnicos junto al gobierno, de sentarse y plantear distintos conflictos que tiene el sistema de admisión, que ya lleva años arrastrándose. Y en ese sentido te quería preguntar, ¿qué es lo que tú ves en el sistema que debiésemos pensar un poquito más a mediano y largo plazo en ir mejorando? Y la posibilidad o disposición que tú ves en el mundo político de avanzar en mejorar algo que realmente afecta a las familias. Porque entendemos que hoy día hay que mejorar ciertas cosas de corto plazo, pero dentro de lo que está en el marco de la ley de presupuesto para el próximo año. Pero te quería preguntar a ti desde la perspectiva técnica, ¿cómo ves tú que tenemos que avanzar o ciertas cosas que tenemos que cometimos errores en el sistema actual que están en el fondo generando dificultades para muchas familias de ingresar al sistema escolar? Y temas bien específicos como de funcionamiento, así como de experiencia del usuario, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con la entrega de información, con entender cómo funciona el sistema para saber cómo aproximarte a él. No, de hecho, por ejemplo, tengo entendido que ¿cómo se llama? El súmate en la lista, anótate en la lista, no es tan fácil para todo tipo de usuarios tampoco. No, y porque además es súper comprensible que haya gente que, no sé, conoce 2 colegios que son los que están más cerca de su casa y a los que toda la gente que conoce va, y por lo tanto no tienen como, no han buscado más allá de esos 2 establecimientos. El problema es que entonces postulan solo a 2 y si no quedan en esos 2, lo mandan al que está al otro lado de la comuna. Entonces, naturalmente que quedan disconformes. Claro. Entonces, hay mucho que tiene que ver como con información y como experiencia del usuario y también con los colegios, porque en general cuando uno habla con la gente como del mundo escolar, digamos, directores o sostenedores, lo que ellos te dicen es que todo el sistema está pensado como en el usuario, léase el postulante y su familia, pero no en el colegio. Y al colegio también, a los colegios hay mucho que explicarles, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la definición de cuántas son las vacantes de ese establecimiento que se están considerando. Entonces son cosas así súper como concretas, prácticas, del funcionamiento práctico. Después hay otra cosa como más de fondo que tiene que ver con, y que acá yo creo que tiene que ver con qué es lo que cada uno considera que es justo y deseable en el fondo. Y acá yo puedo hablar como en lo que yo pienso al respecto, de como dices tú, de haber visto todos los años que lleva de funcionamiento el SAT. Una de las como hipótesis bajo las cuales se creó este nuevo sistema, o la principal hipótesis, fue la idea de que los colegios discriminaban en términos, claro, había una discriminación, claro, generalizada en sus procesos de selección. Esa fue como la hipótesis principal, y que eso producía una segmentación o una segregación socioeconómica en el sistema escolar. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué se dijo? Bueno, entonces tenemos que quitarle a los colegios toda voz, todo rol a la hora de admitir a sus alumnos, y esto hay que centralizarlo y que ellos no puedan como tener absolutamente nada que hacer ahí. La evidencia, sin embargo, cuando ya hemos visto algunos años desde que lleva este sistema, muestra que la segregación socioeconómica, pese a este nuevo sistema, no ha caído nada. Nada, sigue exactamente igual. Y esto no es solo un estudio, sino que son varios, 3 o 4 estudios disponibles de personas diferentes. ¿Qué es lo que uno desprende de eso, de que la segregación no haya caído? Que la hipótesis bajo la cual se formuló este nuevo sistema está equivocada. Y que esa idea de que los colegios discriminaban de forma generalizada y masiva no se sostiene en la evidencia hoy día. ¿Qué me dice eso a mí? Me dice que hoy día, con los problemas que uno ve de convivencia escolar, con los problemas que uno ve en los colegios para mantener un clima propicio para los aprendizajes, para llevar adelante una clase normal, entonces es muy importante que los colegios sí tengan algún rol en la definición de quiénes son admitidos en sus vacantes, en sus cupos. Eso, a la larga, pienso yo, ayuda a
a generar un ambiente afín a ese proyecto educativo, familias comprometidas, alumnos comprometidos a quienes se les puede exigir lo que está en el proyecto educativo, que es una cuestión escrita en el fondo, y que ellos se hagan responsables también de cumplir con lo que les exige el colegio. Y eso hoy día está súper debilitado. Entonces yo creo que ahí hay un cambio como más de largo plazo, que yo sé que hay muchas personas que están en desacuerdo con eso, pero yo me he convencido de que en el fondo la evidencia acá apoya que la verdad es que a los colegios hay que darle algún espacio y que en definitiva eso, como dicen algunos, eso no atenta contra la libertad de enseñanza, eso no atenta contra la elección, sino que todo lo contrario, en la medida que tú tienes la posibilidad de elegir un colegio, que tú conoces el proyecto educativo y que ese proyecto educativo se puede hacer respetar, que las personas que están ahí lo valoran, lo respetan, eso al final fortalece la libertad de enseñanza, el hecho de que tú puedas ir a un colegio que efectivamente puede funcionar de la manera que se ha pensado y según sus valores. Bueno, como siempre, muy interesante conversación con María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de Libertad y Desarrollo. María Paz, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, María Paz. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a estar atentos a lo que va pasando en la comisión técnica sobre el sistema de admisión escolar, pero por ahora nos vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.